Saludos cordiales para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este postdoctorado en investigación penal comparada. La Universidad Nacional Experimental del Yaracuy y la línea de investigación de filosofía y sociopolítica de la educación le damos la más cordial bienvenida a este nuevo curso, a este postdoctorado en investigación penal comparada, y de manera especial a este seminario, a este primer seminario en el cual vamos a tratar el tema de la ética y moral en la investigación penal comparada. El programa consta de 4 unidades, una unidad por semana. La primera unidad vamos a tratar el tema de la aparición de la ética en el cosmos. El segundo tema o segunda unidad vamos a tratar la distinción entre ética y moral. En la tercera unidad vamos a tratar el tema de la subsunción analógica de los principios de la ética en el campo práctico de la investigación penal. Y en la cuarta unidad vamos a tratar el tema de quién es el otro, quién es la otra en la investigación penal comparada. Teniendo esto claro, podemos entonces dar inicio a esta primera unidad de nuestro programa, la aparición de la ética en el cosmos. En su obra 14 tesis sobre ética o 14 tesis de ética, Enrique Dussel cita a un filósofo llamado Arthur Schopenhauer, que dice, cito: "La voluntad de vivir está en la base de todo querer, de toda motivación, de todo movimiento". Fin de la cita. Este deseo de vivir ha estado presente en el ser humano desde el mismo momento en que el Homo habilis, al descender de su vida arbórea, los homínidos comenzaron a sufrir una serie de transformaciones físicas. Comenzó a caminar sobre sus extremidades inferiores, lo que le obligó a asumir una posición eréctil. De allí el Homus erectus. Y su cavidad cráneoencefálica va sufriendo transformaciones, lo que implica una modificación de su cerebro neocortés, de su cerebro límbico, de su cerebro reptil, tal como nos lo señala Matlane, lo que se traduce en cambios biológicos y psicológicos de suma importancia. A la par de estos cambios, desarrolla su capacidad para comunicarse a través de sonidos guturales, monosílabos y luego expresiones más completas de comunicación con cierto grado de lógica. Otra característica que podemos resaltar es que ese Homo sapiens que comienza a sufrir transformaciones pasa de nómada a gregario, es decir,
de vivir en solitario a vivir y compartir en comunidad. Lo que lleva al surgimiento de los primeros pronombres, yo, tú, él, y sobre todo el nosotros. Esto supone nuevos centros cerebrales o centros neurales cerebrales que permiten el surgimiento del sujeto humano con conciencia y autoconciencia, conciencia de sí mismo, de sus actos y de su responsabilidad para con los demás y consigo mismo. Surge entonces un ser vivo con capacidad ética, con fundamentos morales. Dussel llama a esto la aparición de la ética en el cosmos, que es el título de nuestra unidad. Porque ese ser humano extraordinario que comienza a tener conciencia y autoconciencia, entonces va a transformarse y a transformar el mundo que lo circunda. Porque sin autoconciencia no hay responsabilidad. Y sin ella no hay posibilidad de justicia, pretensión de bondad o maldad. La ética es la culminación del fenómeno de la vida, su gloria, señala Dussel. Ernst Bloch, al comienzo de su obra El principio esperanza, dice: el hombre sabe que vive y es responsable de su vida y de la vida de todos los vivientes. Fin de la cita. Podemos decir, como sostiene Dussel en su obra 14 tesis de ética, que el ser humano y ser ético son sinónimos. No se puede desligar la condición de humanidad de la eticidad. El ser humano es inevitable, dice Dussel, el ser humano es inevitablemente y desde siempre ético, porque comienza a convivir con otros y otras en comunidad. Comienzan las relaciones sociales, las instituciones y al mismo tiempo un orden social y cultural normatizado. Al convivir en comunidad con otros y otras, el ser humano en la cotidianidad del vivir repite actos que terminan convirtiéndose en costumbre, tradición, hábito, que terminan de alguna forma normatizando, legalizando ese hacer. De tal manera que aparece la ley, la norma, los principios, la moral. Si damos un paso gigantesco por el tiempo y nos ubicamos en 1492, donde aparece el primer sistema mundo transistémico, la España periférica e intrasistémica se transforma gracias a la invasión y saqueo de nuestro continente en un sistema capitalista y mercantil
a nivel mundial, que la saca de su condición de periferia y la convierte en la metrópolis dominante con su propia moral y su propia ética. Para ellos, según Dussel, la moral del sistema es a su vez un sistema categorial teórico y las prácticas fundadas en la totalidad ontológica vigente de ese sistema. Mientras que por moral, por ética, en el sentido crítico de lo que se presenta ante lo ontológico, con pretensión de superación de lo dado. Fin de la cita. Para comprender ambos conceptos, pero sobre todo la categoría ética, utilizamos el concepto o la categoría exterioridad como aquello que está más allá de lo ontológico, de lo establecido. La ética no es posible dentro del sistema. Para ellos, la moral es lo que tiene preeminencia, mientras que la ética a la que nosotros nos adherimos, y los invito en este seminario a reflexionar profundamente sobre esa concepción de la ética, es una ética crítica, transistémica, desde la exterioridad. Es una ética que emerge desde las víctimas, los oprimidos, los explotados, los excluidos del sistema. La ética tiene que ser transistémica o trascendente, más allá de la ontología del sistema, de lo físico. Por lo tanto, se trata de una nueva metafísica. La ética siempre está más allá de. Sin embargo, debe haber una disposición de nuestra parte, un despertar, un sentir que me lleve más allá en el reconocimiento del otro como legítimo otro, como lo afirmara Humberto Maturana, desde su condición de no ser y reconocer que el no ser también existe. El no ser es. Si retomamos nuevamente la etimología de la palabra ética, la cual deriva del griego ethos, que significa morada, pero según lo dicho por Heráclito en su fragmento 119, afirmando ethos anthropo daimon, traducido al español, su carácter es para el hombre su demonio. El ethos es el carácter, pero para Heráclito es su demonio. José Luis Aranguren, en su libro Ética, plantea que el ethos es el carácter que se forja en la repetición de actos, mientras que Martin Heidegger, en su obra Carta sobre el Humanismo, que fue una conferencia que dictó, expresa
El etos es el suelo firme, el fundamento de la praxis, la raíz de la que brotan todos los actos humanos. En el texto bíblico, en el Nuevo Testamento, en Mateo 15, del 11 al 20, dice Jesús: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. De tal manera que el hábitat no es sólo la representación de lo externo como lugar o espacio donde se habita con otros y otras en comunidad, sino mi morada interna, de donde brotan o brota la intencionalidad con la que obro frente a los demás. En su obra Emociones y lenguaje en educación y política, Humberto Maturana sostiene, abro comillas, no hay nada en la razón que no esté tocado por las emociones. Fin de la cita. Históricamente nos han obligado a obrar desde la razón, lo que se traduce como el cumplimiento de la norma, reglamentos, leyes, mientras que las emociones eran silenciadas, negadas, castigadas. Luego de los aportes de Maturana, no es posible negar que somos biopsicosociales. Somos razón y emoción. Vivimos en un constante proceso de expresión de nuestras emociones, en una elección constante, guiados por la intencionalidad. De tal manera que la ética, resumiendo en términos generales, la ética es la intencionalidad del hacer, de todo hacer, en el que el ser humano se expresa. Podríamos decir que es el modo de conducirnos donde mis actos no afecten o dañen a otro. Por el contrario, que mis actos consideren siempre la presencia del otro, sobre todo el que no está en condiciones como las mías. Mientras que la moral es la justificación ontológica del sistema vigente. Es hacer lo que la norma dicta. En la investigación penal comparada, este hacer no solamente es el hacer de la víctima, sino del victimario. Lo que determina, lo que llevó al sujeto que viola la norma a ejecutar un acto en contra de su hermano, del otro. Bajo cualquier delito, sobre todo los delitos que implican la negación de la vida. En ese sentido, el obrar de la investigación penal es buscar investigar a plenitud y apegado a la norma al sujeto que viola la norma y al sujeto víctima de la violación de la norma. En ese sentido, trataremos de ir profundizando
en este seminario, en este curso, todo lo vinculado a este tema de la ética y la moral. De momento ha sido un honor. Muchas gracias.